El centro le cobra a Cepeda las cuentas pendientes del petrismo. Aunque salió apaleado de la primera vuelta, el centro terminó convertido en uno de los actores más cotizados de la campaña. La votación de Fajardo, Claudia y la fórmula fallida de Oviedo fue baja, pero son votos indispensables para la izquierda para pensar en derrotar a De la Espriella, quien pinta ya como favorito. Por eso el petrismo arrancó una intensa operación de acercamiento y hasta se bajó de banderas que parecían inamovibles como la constituyente. El momento del encuentro con el centro político, el liberalismo democrático y los sectores reformistas. Fajardo mantiene su libreto habitual, advierte sobre los riesgos que representa De la Espriella, pero se niega a convertirse en escudero de Cepeda. En redes recuerdan las innumerables burlas de aliados petristas contra el exgobernador. En lugar de un respaldo, Fajardo puso sobre la mesa un decálogo de banderas rojas, pero que no necesariamente representa una checklist para terminar en alguna campaña. De hecho, ya empezó además a ambientar la idea de que ni siquiera hará público su voto. Claro que sí, y ha sido así como ha sido siempre. Y yo voy a ver ese anuncio en mi voto, no lo anuncio, pero lo que sí invito es cada quien es libre para votar. Yo no soy el dueño del voto de ninguna persona. A Oviedo, tras su fracaso en la variopinta fórmula con Valencia, también lo quieren. Cepeda le escribió y el propio Petro habló con él para discutir el panorama electoral. Ahí Oviedo aprovechó para mostrar sus diferencias. Para todas las personas, porque sufrimos estos 4 años de extorsión política. Si uno no pensaba igual al presidente, al gobernador no le llegaban las zonas de infraestructura. También recibió una invitación a un café por parte de la representante petrista María Fernanda Carrascal, la misma que hace apenas semanas lo acusaba de legitimar un proyecto regresivo y autoritario. Al final Oviedo decidió quedarse en el terreno del Nini. Este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas. López ha sido más categórica. Abelardo no lo baja de abogado de la mafia, pero sigue sin aterrizar donde Cepeda y está a la espera de que demuestre independencia sobre Petro, un contradictor con el que tiene pelea casada. Como todas estas llamadas, ahora sí soy Claudia, la demócrata. ¿Qué no me han hecho y qué no me han dicho? Empezando por el presidente de la República. El señor Gustavo Petro y el petrismo duro. Su esposa, la senadora Lozano, ha sido más vocal para cobrar la hostilidad que recibió del petrismo en los últimos meses, en especial por el trámite de la reforma laboral. Difamador, hostigador, calumniador, políticos ejerciendo violencia política contra mujeres y sicariato moral, dijo hace poco, haciendo referencia al trato que recibió de aliados del gobierno. El panorama político del centro quedó muy debilitado, pero también llegó a la capacidad de decir cuánto le cuesta a Cepeda intentar atraer sus cotizados votos. Falta ver si sus dirigentes se toman el trago amargo o harán el portazo. La representante a la Cámara, hoy famosa por intentar sacar de la presidencia a Gustavo Petro, Gloria Arizabaleta, ha trabajado casi toda la vida con el Estado. En el año 2010 tuvo que renunciar a un cargo en la Procuraduría para que su entonces pareja, el senador Roy Barreras, no quedara inhabilitado para votar por Alejandro Ordóñez a la Procuraduría. Había llegado nombrada por Alejandro Ordóñez, quien logró con el voto de Roy, entre otros senadores, ser reelegido en el cargo. Pero no se quedó sin trabajo. La abogada vallecaucana llegó luego a la Fiscalía General, donde estuvo 6 años. Durante ese tiempo se separó de Roy, tras 3 años de matrimonio, en 2014. Abro comillas, desafortunadamente la política no es siempre compatible con la vida familiar, cierro comillas, le dijo en ese entonces Roy al portal Quién y Qué. Pero la relación de los dos continuó en el plano político. En el 2022, Arizabaleta saltó a las tarimas. Por la intermediación de Roy, como reportó entonces La Silla, logró ubicarse en un lugar privilegiado a través del partido de su entonces exmarido Fuerza de la Paz en la lista cerrada del Pacto Histórico en el Valle del Cauca, de número 2. Pero en ese momento, con un nuevo matrimonio de Barreras, la relación política con Arizabaleta se agrió. Para las elecciones del 2026, ella no estuvo de acuerdo en cómo Barreras llenó el partido de caciques regionales, algunos muy cuestionados, y renunció a un cargo directivo. Luego, el partido de Roy aprobó una decisión, es decir, que Arizabaleta se fuera del partido con un partido nuevo. Sin embargo, ese regalo de despedida finalmente no fue aprobado por las autoridades electorales. Pero desde el petrismo hubo un último gesto con Gloria Arizabaleta, a pesar de que desde el Congreso fue cada vez más crítica del gobierno Petro.
Su hermano, Carlos Eduardo Arizabaleta, llegó a la lista cerrada del pacto histórico en el Valle del Cauca. De nuevo, quedó elegido y hoy apoya al senador Iván Cepeda en su candidatura presidencial. Acerca de por qué Gloria Arizabaleta tomó una decisión tan descabellada, tan ruidosa y tan poco sustentada en las leyes como suspender a Gustavo Petro siendo de su mismo partido, Roy Barreras quizás tiene la mejor explicación. Abro comillas, el único efecto que tendrá es político, porque en lugar de hacerle daño al presidente, la gente saldrá a votar masivamente por Iván Cepeda para defender a su presidente y el proyecto político progresista. Lo dice Roy, quien conoce bien la política y a la representante Arizabaleta. Tras la primera vuelta ha hecho eco en redes sociales y en sectores de la oposición la idea de que Iván Cepeda ganó gracias al llamado voto fusil en municipios con presencia armada. Pero, ¿qué dicen realmente los datos? En La Silla analizamos los municipios clasificados por la Defensoría del Pueblo y la organización Pares según su nivel de riesgo criminal. Encontramos que, en efecto, Cepeda gana en la mayoría de las zonas con mayor presencia de actores armados. Pero en muy pocos casos la explicación apunta directamente a la presión armada sobre los votantes. En los municipios catalogados por la Defensoría como de atención prioritaria, urgente e inmediata, la mayoría de los votos son para Cepeda, pero eso no significa necesariamente que los grupos armados estén definiendo el resultado. Primero, porque muchas de esas regiones ya votaban por la izquierda antes de la llegada de Petro al poder. Es el caso de buena parte del Pacífico y de varias comunidades negras que históricamente han respaldado proyectos progresistas. Allí los resultados de Cepeda no cambiaron respecto a lo que consiguió Petro en 2022, cuando la izquierda aún no gobernaba y no había negociaciones de paz. De hecho, al comparar las dos elecciones, la derecha creció más que la izquierda en la mayoría de municipios con presencia armada. Incluso en las zonas catalogadas como de atención urgentes, las zonas más graves, el apoyo a la izquierda cayó, algo que podría interpretarse como un voto castigo por el deterioro de la seguridad. Por ese lado, la conclusión es que el llamado voto fusil no movió la aguja de la elección, no que no exista, porque al bajar del nivel municipal al de las mesas de votación, sí aparecen señales llamativas. La Silla Vacía identificó 334 mesas donde Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos válidos. Como contraste, solo encontró una mesa con ese comportamiento a favor de Abelardo de la Espriella, ubicada en Aquitania, en Boyacá. Estas mesas atípicas se concentran mayoritariamente en municipios clasificados por la Defensoría como de acción inmediata, del máximo nivel de riesgo. Un ejemplo claro es Buenaventura, donde en puestos como El Pital o La Plata, Cepeda sacó todos los votos en un contexto de guerra entre bandas como los chotas y los espartanos. Para verificar que esta relación no dependiera únicamente de las características de los departamentos, corrimos una regresión estadística y encontramos que la probabilidad de que aparezca una mesa con todos los votos para Cepeda aumenta 8% en municipios bajo la categoría de acción inmediata. Pero estas 334 mesas suman apenas 25.000 votos. Eso representa apenas el 0.3% de la votación total de Iván Cepeda en primera vuelta. Si además restamos las 175 mesas que ya se comportaban así para Petro en 2022, solo quedan unas 159 mesas nuevas, con menos de 7.000 votos en total. El voto fusil no explica la votación de Cepeda, pero los datos muestran que en los territorios donde los grupos armados tienen más poder, persisten anomalías electorales que hoy parecen marginales, pero que en una elección cerrada podrían inclinar la balanza. Ron Defensor, así se llama el licor de lujo del abogado penalista. La botella de 12 años cuesta 265.000 pesos y la de 18, 351.000 pesos. Pero el negocio no va bien. Según sus estados financieros consultados por La Silla Vacía, en 2025 la empresa reportó que sigue perdiendo plata. Abelardo de la Espriella lanzó su marca de ron y de vino en 2022 desde una empresa que se llama Dominio de la Espriella, con el propósito de vender en Colombia y entrar a Estados Unidos. Lo hizo al lado de uno de sus socios, Silvestre Dangond. Gentileza del Caribe y la imponencia del Mediterráneo. Del terroir que tiene el poder de unir, que es fin y camino de la majestuosidad. Los documentos contables revelan que desde su creación acumula pérdidas de casi 4.000 millones de pesos. A 31 de diciembre de 2025, el negocio registró números negativos de más de 500 millones de pesos. Ese mismo año, cuando de la Espriella ya arrancaba su campaña en Colombia, los ingresos de la empresa cayeron 60%.
Parte del problema, dice el mismo reporte, es que la empresa cerró operaciones en Estados Unidos. Se trata de un mercado que era clave para dominio de la Espriella. Según las mismas proyecciones de la empresa, que recibió una inyección de capital gringo, pensaba vender $4 millones en ese país. Al final, los reportes indican que solo logró $272.000, el 7%. Alrededor de la empresa de ron y de vino, el vino se llama Fratelone y la botella vale $190.000, hay otros socios llamativos. Como ya había contado una investigación de La Silla sobre el universo empresarial de la Espriella, en dominio de la Espriella también son accionistas empresas de familiares de Hugues Rodríguez, condenado por promover grupos paramilitares y conocido como Comandante Barbie, y del petrolero colombo venezolano Serafino Diácono. El ron defensor no es el único negocio de Abelardo que cierra puertas en Estados Unidos. La Silla también encontró que Místico, el restaurante que de la Espriella abrió en Miami, cerró. Fue un lugar de muchas fiestas de amigos y de disfraces. Y aunque se le cierran puertas en Estados Unidos, Abelardo quiere abrir nuevas puertas en Colombia, con una banda presidencial de verdad.